Yo solo dos palabras sobre el tema de trascendencia y agnosticismo, dos palabras que pareciera que se contradicen, una porque la trascendencia nos lleva justamente a aquello que no tiene límites, aún más allá, algo muy importante, que superaría las dimensiones del humano, y el agnosticismo, aquello que declara por ahí no poder entender o alcanzar aquella experiencia de lo trascendente. ¿Cómo hacemos el nudo, el nexo entre estas dos afirmaciones en la persona de Borges? Eso, por supuesto, lo dejo a los invitados de este panel. Damos la palabra entonces al doctor Barcia. Muchas gracias. Agradezco el grado de inconsciencia que los organizadores han ejercido para mi incorporación en esta mesa, pero como dicen en mi pueblo, siempre aparece una torta frita entre los pasteles. Y esta es mi situación acá. Saludo a los señores integrantes de la mesa, a las autoridades y el público, que es gente como uno. Estimo que deberíamos distinguir desde el comienzo, ahora todo el mundo dice inicio con un latinismo que se ha impuesto desde el comienzo, lo que es la persona de Borges y el escritor Borges, y no confundir la ficción con la biografía, porque a veces se proyectan injustamente o desacertadamente un plano en el otro, y esto nos lleva a confusión. No hay una traslación directa en el caso de Borges entre lo que es su persona y lo que es el escritor. En lo personal, no parece que la cuestión de trascendencia del espíritu humano o la perspectiva teológica o divina hubieran generado en él angustia, como en el caso de Kierkegaard, ni tampoco es de la índole de los que buscan gimiendo, como comentaba Pascal. Creo que no. La actitud de este hombre, de este escritor, no se manifiesta ni en ensayística, ni en declaraciones y entrevistas y demás, como una preocupación honda. Más bien hay un sostenido interés por una serie de cuestiones que aborda de distintos ángulos, pero no con esta preocupación existencial. Salvo en la lírica, donde se asoma, sí, de manera más evidente también, pero en este campo tenemos una dificultad que es el yo lírico. Hasta dónde el yo lírico no es una creación del autor y no del autor mismo. De modo que también se nos complica un poco esta cuestión. Estimaría que la cuestión que sí a él lo atravesó, que trance toda la obra, la ensayística, de ficción narrativa y lírica, es la de la inmortalidad. Esto sí, al tratamiento de este tema le dio matizaciones muy diversas, pero siempre sostuvo como axial la concepción de la inmortalidad del espíritu humano individual, que él lo proponía como desmemoriado para no padecer la vuelta a su pasado. Pero esto es uno de los puntos, diríamos, axiales, para utilizar un adjetivo que está de moda, respecto de lo que es la preocupación de Borges por lo que la trascendencia. En primer lugar, todo el mundo conoce, y por eso hay que recitarlo, ciertos argentinos, no hay que decirle a los argentinos nunca lea tal cosa, sino relea tal cosa, porque lo han leído todo ya. De modo que en este caso, yo recuerdo el epílogo, una frase del epílogo de otras Inquisiciones, donde dice: dos tendencias he descubierto al corregir las pruebas en los misceláneos trabajos de este volumen. Una, a estimar las ideas filosóficas y teológicas por lo que encierran de singular y de maravilloso. Y esta concepción consuena con la sabida frase, muy repetida por los críticos, que la teología es una rama de la literatura fantástica. En alguna entrevista ha dicho que el Tratado de la Angelología de Santo Tomás es parte de la literatura fantástica. Pero hay que andarse con cuidado, porque esto no se trata simplemente de una broma, ni de una broma agresiva, porque en una de las entrevistas él aclara, voy a citar textualmente la que tuvo con Ferrari, publicada en el 86, cuando yo dije que la religión y la metafísica son temas de la literatura fantástica, no lo dije hostilmente o adversamente, al contrario. ¿Qué más quiere Santo Tomás, por ejemplo, que ser el mayor poeta del mundo? Se ríen ambos por el chiste que hace, pero la insistencia de él va por la verdad de lo que plantea. Claro, porque si tomamos a Spinoza, el concepto de Spinoza, Dios es una sustancia infinita que consta de infinitos atributos, es mucho más raro que la idea de los primeros hombres en la luna, de Wells, uno de los primeros libros que leyó, o La máquina del tiempo, también de los iniciales, o La máscara de la muerte roja de Poe, o Las pesadillas de Kafka. Es decir, le pregunta
Osvaldo Ferrari, que la fantasía literaria es más sencilla que la otra, que la mística. Sí, pero claro, pero esto quiere decir que yo quiero llevar todo a la literatura, que es mi disciplina. Este es el sometimiento, digamos, lo que podríamos llamar una suerte de tratamiento estético de la materia, bien sea teológica, bien sea filosófica, metafísica. Borges maneja hábitos operativos, que nosotros llamamos procedimientos, y que en un trabajo extenso, demasiado extenso como todo lo mío, publicamos en Italia en su oportunidad con un congreso, donde se señala que para la creación de lectura fantástica uno de los recursos de Borges es el manejo de teorías matemáticas, filosóficas y teológicas. De modo que no cabría estimarse la ortodoxia, ni el respeto ni falta de respeto por estas doctrinas cuando él las maneja, porque no las maneja desde el ángulo de la creencia o de la increencia, sino desde la consideración de la utilidad que para la ficción le prestan, es decir, para el efecto que quiere lograr, porque hay que decir la verdad, una de las razones por las cuales se sirve de este material, básicamente, sobre todo de la cantera de las herejías que ha frecuentado Borges, es para lograr un efecto que produce un choque insólito por lo desvirtuador de los planteos. De modo que esta sorpresa está en la base de su preocupación, no la verdad que propone desde un punto de vista ortodoxo de cualquiera de las religiones que curse, de las tres básicas que él maneja. Sabemos que el efecto ficcional lo atrae más que la verdad. Por eso es que con Bioy habían concebido que nunca llevaban a cabo, como tantos otros proyectos, ¿cierto? Una editorial que se iba a llamar Oportes et Aereses. Es decir, todo el mundo sabe que se trata de la frase de San Pablo en los Corintios, y que en buena traducción sería: es bueno que haya herejes. Esta frase ha sido muy llevada y traída por los hermeneutas, pero ellos lo manejan desde este punto de vista. Es bueno que haya herejes, como algún teólogo también lo dijo, para obligar a los teólogos a definirse frente a la teología, a la herejía, y por lo tanto robustecer la doctrina. No es el intento de Borges, sino excursionar por las herejías. No hay en Borges una patente voluntad de escandalizar ni de blasfemar. Cuando él se refiere a Cristo y la redención de Cristo, a Judas, nunca alcanza, por supuesto, en sus apelaciones y referencias, una dimensión blasfemante como Carducci, por ejemplo, para venir a lo de casa, o Almafuerte, ¿no? En nuestro país, la persona que ha prestado mayor atención al plano teológico de Borges es el jesuita Leonardo Castellani, que, como ustedes saben, es muy chuco y tiene salidas muy criollas, pero defiende mucho a Borges en muchos aspectos. Y él dice, Castellani, que efectivamente Borges en el fondo es también teologado. Hay un teólogo y un filósofo frustrados en él. Lo cito porque la gente hoy no cursa Castellani. La gente de afuera, porque todos ustedes han cursado todo. Si volviese al mundo la sombra de su ascendiente, Juan Crisóstomo Lafinur, a quien el propio Borges le dedicó un soneto, toda la literatura de Borges sería liquidada, porque efectivamente Lafinur, un puntano que estudió en Buenos Aires y fue profesor de filosofía, trató de reformar la filosofía purificándolas de las sombras teológicas. Y la filosofía de Borges, o su, con muy buena designación, pensativa literatura, dice el jesuita, para ser exactos, está llena de sombras teológicas. Las tres versiones de Judas, ya sabemos que maneja un procedimiento habitual también en él, que es la inversión, así como el tema del traidor y el héroe. A propósito de esta inversión de los planteos, que hace que el héroe se convierta en el traidor y a la inversa, recuerda a Castellani que es el mismo proceso que se aplica a la misa negra. Entonces, interesante las referencias que nos da este autor hoy poco cursado. Es un error pretender entonces que Borges se adhiere desde el punto de vista de lo religioso, de lo teológico, de la creencia, a lo que está desarrollando en el campo de la ficción. Si fuera así, tendríamos que hacer un recorrido por todas sus ficciones y advertiríamos que él se encandila con el milagro y que estaría de acuerdo con el milagro, porque en el milagro secreto se produce uno donde el protagonista puede cerrar una obra escrita en verso, antes de ser fusilado. Entonces, si aceptáramos que él adhiere a estas ideas, tendríamos que postular que Borges cree en los milagros, ¿no? Hay pasajes, obvio, en la mesa anterior se decía que hay contradicciones, es que el problema consiste en que en este campo de la ficción no se puede someter esto a sistema.
Borges no es un pensador filosófico, metafísico, teológico que desarrolla su pensamiento, sino que se sirve de la materia propia de estos campos para crear ficción. Entonces, no podemos someterlo a sistema y aplicarle una rigidez de no contradicciones. Que, por ejemplo, un pasaje, dice él, a propósito de la increencia, creen en un mundo ultraterreno, los creyentes, los de esta mesa, espero, creen en un mundo ultraterreno, pero no se interesan en él. A él, en cambio, a Borges dice, me ocurre lo contrario, me interesa y no creo. Entonces dice el lector rápido, ya está diciendo que no cree. Vamos a otro texto, que poco frecuentado hoy día porque no fue reeditado en las obras completas, que está en el lenguaje de los argentinos, cuando habla de Eduardo Wilde, un ministro argentino confeso ateo, muy reconocido, y entonces después de desarrollar toda la visión atea que tiene del mundo, Wilde cierra con esta frase de una tesitura expresiva borgesiana, yo no digo borgiano, sino borgesiano, muy particular. Al hablar de la muerte dice, tremendo chasco se habrá pegado cuando lo transmundaron de golpe. O sea que hay otro mundo. Bien. Y doy un caso simpático de reflexión para que se vea que en todo momento él saca jugo de la menor expresión religiosa que hay, jugo para su interés. Entonces todo el mundo recordará ese no memorable soneto de Cervantes al túmulo de Felipe IV, que dice, vive Dios que me espanta esta grandeza y que diera un doblón por describirla. Pero ¿a quién nos sorprende y maravilla esta máquina insigne, esta grandeza? Se para Borges. En el siglo XVII, vive Dios, era una expresión que caramba, o recorcholis, o lo que sea. Pero en el siglo XXI es un planteo metafísico, dice. Vive Dios que me espanta esta grandeza. Es posible que Borges deje disconformes a ateos y a creyentes por igual, a los ateos porque se dedica demasiado tiempo a consideraciones teológicas y elucubraciones que tienen que ver con las tres, sobre todo con las tres religiones del libro, la Torá, el Nuevo Testamento y el Corán. En lugar de declarar que todo esto es superstición, que es lo que podía esperar un ateo, y a los creyentes tampoco, porque se sienten molestos porque no ven una adhesión final a la fe, sobre la cual hace tantas consideraciones y plantea de distintos ángulos, ¿cierto?, en sus ficciones. Hoy, por ejemplo, en la mesa anterior hablaban de Cristo en la cruz diciendo que es un poema religioso. Es un poema religioso posiblemente, pero no es un poema para nada católico, porque dice que ha sido inútil el gesto de redención de él para el dolor de Cristo para su dolor, de modo que echa por tierra esta interpretación. Bien, una frase de Borges, vamos acercándonos, no voy a terminar, pero hay que prometer esto para que ustedes se animen. Borges ha dicho, todo hombre culto es un teólogo, y para hacerlo no es indispensable la fe. Y si bien vamos a analizar tres términos que están asociados siempre a Borges y que en la crítica aparecen a veces con alguna liviandad, ¿cierto?, escepticismo, agnosticismo y ateísmo. En primer lugar, si bien no se presentó como escéptico, fue un escéptico radical, en el sentido mismo del verbo original griego. Skeptomai es el que revisa cuidadosamente y con atención todo. Todo lo que abordó Borges lo hizo escépticamente, con esta conducta intelectual de revisión a fondo, sin adherirse con facilidad a nada. De modo que está en todas las actitudes de Borges, en todos los géneros. Se podrá hablar de agnosticismo, pues las conclusiones son de dos tipos. En primer lugar, él examina propuestas, las analiza sobre un punto, duda y finalmente no adopta ninguna. Esta es una de las posturas posibles. La otra es que tiene una posición filosófica neta, de concepción de que al hombre no es dado conocer la verdad, ¿no? Esta es una posición que reitera Borges muchas veces. No debemos olvidar que Borges estima que los sistemas filosóficos son construcciones, diríamos casi a la manera que Aristóteles habla de la casa, ¿verdad? Construcciones, edificaciones que el hombre alza para explicar el mundo que no entiende. Dice que son vanas. Ninguna de estas especulaciones filosóficas, toda la historia de filosofía moderna de Bertrand Russell, no podría explicar el mundo, porque el mundo está más allá del conocimiento del hombre. De modo que, por un lado, elogia el esfuerzo del hombre afanándose para comprender el mundo y alzando estos edificios, y al mismo tiempo el desencanto de que no son suficientes para conocer la realidad. Entonces, dejemos de lado otros matices, si no vaya a ser muy largo esto, que él maneja acerca del agnosticismo, y vayamos a lo que es, en última instancia,
la idea de ateísmo que él tiene, en ningún momento, en ningún documento, Borges se declara ateo. En ningún momento. Miré que en otros temas se definió claramente. La democracia es un error de las estadísticas, ¿cierto? Voto al Partido Conservador por mi escepticismo radical respecto de la política y cosas por el estilo. Además, allá del humor, hay definiciones concretas contra personajes políticos, contra situaciones sociales, etcétera, etcétera. Pero nunca hay una frase de él donde haya dicho que es ateo. Entonces, frente a tanto ateo que se define naturalmente como tal. Y él distingue a los teólogos en dos tipos. Son los teólogos intelectuales, que estarían representados por Tomás de Aquino, y los teólogos vitales, que más allá de algunos pasajes que él cita, en este caso de San Agustín, los aplicaría básicamente a San Juan de la Cruz. El tema de la visión de cara a cara con Dios es otra obsesión que atraviesa lírica, narrativa y ensayo en él, basado siempre en el texto 1 de Corintios 13:12. Esta posibilidad de que el hombre puede ver cara a cara a Dios y las distintas variantes de imágenes que maneja a través de sus ficciones. Algún teólogo le ha señalado alguna pifia, para decirlo en lo argentino, teológica. Por ejemplo, en el poema del infierno y del cielo, que después recogió en el otro, el uno el otro, dice al final que el rostro de Dios será para los réprobos infierno y para los elegidos paraíso. Teológicamente es una contradicción que no puede darse, que Dios sea las dos cosas opuestas al mismo tiempo. De modo que en esto hay que reconocerle un desliz a Borges dentro del manejo hábil que suele tener del campo de los conceptos. En cuestiones de religiosidad, cabe recordar que él a la palabra religio era muy gustoso de las etimologías latinas sobre todo, le da el doble valor. Los teólogos, los etimógrafos no se han puesto todavía de acuerdo acerca de dónde proviene la palabra. Uno dice que viene de relegere, es volver a leer. Esto a Borges le encantaba como etimología, es decir, aplicarse concienzudamente a recorrer un texto de nuevo para interpretarlo. Y esto es parte del funcionamiento de su capacidad intelectual. Y la otra acepción es religere, volver a atar, vincular nuevamente. Bien, dejo de lado, porque en aras de la atención, las fuentes de algunos de sus trabajos que son desconocidos, como de dónde viene el Evangelio de San Marcos, viene una fuente inglesa, por ejemplo, bien, y el índice de todos los temas fundamentales que él tocó en sus obras. Y voy a un episodio final. Dije que había que distinguir entre el hombre Borges y el escritor Borges. Hasta ahora he hablado del escritor Borges. Voy a hablar del hombre Borges con dos datos simplemente. La madre le recomendó que antes de dormir toda la noche rezara un Padre Nuestro, lo hacía en inglés antiguo, y se dice la Fanny, la sirvienta, que se ponía de rodillas al lado de la cama y lo rezaba. La segunda, voy a leer el testimonio que Pierre Jacquet, un sacerdote suizo, dio después de asistir a Borges. En un número de la revista Criterio apareció reproducido esta carta del párroco de la parroquia Saint-Mer de Petit-Lancy en Ginebra, con fecha 9 de agosto de 1986. Voy al central. Uno, es cartesiano el hombre, es preciso y minucioso y no se desbanda nunca en la apreciación, porque uno siempre trata de meterlo al otro en el propio ruedo, ¿verdad? En el propio círculo. Él distingue muy bien las aguas. Dice, 1, fue por pedido de la familia que yo fui llamado junto al lecho de Borges. 2, Borges ya estaba muy débil y no fue posible mantener una conversación. 3, mi presencia junto a él fue una asistencia, y lo subraya. 4, en forma manifiesta él comprendía lo que yo decía. Lo sentí asociarse a la oración y al sacramento de la reconciliación. 5, considero que de este encuentro nada puede interpretarse sobre las disposiciones de Borges respecto de la Iglesia Católica. Es decir, él llega a decir que se reconcilia con Dios, aquel Dios que tanto le preocupó, sobre el cual tanto escribió, ¿cierto? Y la problemática, como decía Ortega, de la inmortalidad del alma. Pero finalmente, a mi entender, otro tema que se dijo que Borges no había encargado una celebración ecuménica al final de sus días, no fue así. La celebración ecuménica encuentra su fundamento en dos elementos, ¿no? Borges había querido ser enterrado en Ginebra,
A propósito de la mesa anterior, les recuerdo que lo que decía él de Ginebra era un país muy aceptable porque es donde había menos indicaciones del Estado de lo que tiene que hacer un individuo, con mayor libertad absoluta. Bien, al Borges le quedó ser enterrado en Ginebra. Habiéndole el Estado de Ginebra rendido un homenaje oficial, era difícil que el lugar elegido para ello no fuera la catedral, que es protestante. Parece que Borges es una persona libre frente a las fronteras confesionales. Borges descansa en el cementerio, etc. De modo que con este testimonio apuntamos a lo que Borges, a un Borges de todos los días, que mantenía mediante este Padre Nuestro su vinculación con la trascendencia, por más que la jugara y la llevara y la trajera en su juego metafísico y teológico, y una actitud final que lo reintegraría de alguna manera al Padre, pero sin definición de credo religioso ninguno. Muchas gracias.